Bienvenidos a nuestro canal a todos los amantes de la historia. Hoy vamos a ver el significado y el origen histórico de dichos que usamos en nuestro día a día, como quien fue a Sevilla perdió su silla, a buena hora mangas verdes, echar con cajas destempladas, entre otros. Vamos con el primero. Echar con cajas destempladas. Usamos la expresión echar con cajas destempladas cuando hablamos de expulsar a alguien bruscamente y de malos modos. El origen de esta frase se remonta al siglo XVI, época de los tercios, y se refiere al momento en el que algún soldado era degradado o expulsado de la unidad por algún acto que se consideraba deshonesto. Para ello se tocaban los tambores, también llamados cajas, de una forma característica, para lo que destensaban las cuerdas y el tambor sonaba desafinado o destemplado. Te pongo cómo suenan un tambor destemplado y otro templado, para que oigas la diferencia. Irse de picos pardos. Según el diccionario RAE, irse de picos pardos significa irse de juerga o diversión a sitios de mala nota. Esta expresión viene de la época de Carlos III, cuando se obligó a llevar a las prostitutas faldas terminadas en picos de este color. De ahí que los hombres empezaran a usar esta expresión para decir que iban a prostíbulos sin mencionarlo explícitamente. En la actualidad, su uso ha quedado como sinónimo de ir de juerga. Disparar con pólvora del rey. Es una expresión muy utilizada en el ámbito político. Quiere decir gastar alegremente los recursos ajenos. Así, desde el ámbito público, es muy sencillo emplear recursos que no son propios. Y si un dirigente político emplea los dineros públicos en gastos que poco o nada benefician a la comunidad, se puede usar la expresión disparar con pólvora del rey. El origen de esta frase hecha está en los tercios españoles, la unidad de élite del Imperio Español. Durante sus campañas militares, cada soldado recibía una paga, en la cual se contemplaban sus necesidades. Así, un piquero cobraba menos que un arcabucero o un mosquetero, no porque se diera menos importancia al piquero, sino porque los soldados que usaban armas de fuego debían pagar de su propio bolsillo la pólvora. Así que arcabuceros y mosqueteros se cuidaban mucho de disparar sin tener un objetivo seguro. Pero en ocasiones, como en los asedios, se podía obtener pólvora de almacenes o polvorines de artillería, procedentes de las arcas reales. Entonces, la conocida como pólvora del rey se disparaba más alegremente. En resumen, cuando uno tiene que sufragar sus propios gastos, cuida más el dinero que cuando éste es ajeno. A buenas horas mangas verdes. Tras la guerra entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica para dirimir quién iba a ser la futura reina de Castilla, se creó el Cuerpo de la Santa Hermandad, una especie de policía encargada de velar por el orden. Su uniforme tenía las mangas verdes y solían llegar cuando ya había pasado el peligro. Poco le costó al ocurrente pueblo crear el dicho que ha llegado hasta nuestros días, a buenas horas mangas verdes, que sigue utilizándose en el sentido de echarle a alguien en cara que ha llegado demasiado tarde. Salvarse por los pelos. Se usa esta expresión para decir que una persona se ha salvado de algún peligro o dificultad en el último momento, casi por casualidad o milagro. Su origen se remonta a la época en la que los marineros se dejaban el pelo largo, para que sus compañeros pudieran agarrarlos de la melena en caso de que cayeran al agua y así salvar su vida. Pero el hermano de Napoleón, José I Bonaparte, más conocido popularmente como Pepe Botella por su afición a la bebida, dictó una orden en 1809 que obligaba a los marineros a cortarse el pelo. Parece que esta orden originó la protesta de los marineros, puesto que, como ya hemos visto, la melena tenía sus utilidades, y más de un marinero se salvó, por los pelos. Quien fue a Sevilla perdió su silla.
Este dicho se utiliza en multitud de ocasiones para dar a entender que una persona puede perder los privilegios o posesiones que tenía por el simple hecho de abandonarlas momentáneamente. Veamos de dónde viene. A mediados del siglo XV, el arzobispo de Sevilla, Alonso I de Fonseca, abandonó su silla arzobispal para ir a Santiago de Compostela, con la intención de ayudar al que por aquel entonces era el arzobispo de Santiago, su sobrino nieto Alonso II de Fonseca, también llamado Alonso el Joven. Este último, el joven, tenía grandes problemas en su ciudad, pues los nobles se habían rebelado contra él, y no conseguía apaciguar los ánimos. Pensó que iba a perder el arzobispado de Santiago de Compostela. Su tío, Alonso el Viejo, arzobispo de Sevilla, se ofreció a cambiarle temporalmente su sede arzobispal para pacificar y devolver el orden al arzobispado compostelano. Llegaron a un acuerdo, se intercambiarían las sedes arzobispales y cuando todo estuviera tranquilo, cada uno volvería a ocupar la suya. El tío cumplió con su parte del trato y puso paz en Santiago, pero el sobrino se encontró tan a gusto en Sevilla que cuando su tío le reclamó su silla arzobispal, este se negó a devolvérsela. Así que, como puedes ver, el que se fue de Sevilla perdió su silla y no el que se fue a Sevilla. En este dicho, por lo tanto, hay un error histórico. No se sabe cuándo ni cómo se cambió el original. Quien se fue de Sevilla perdió su silla. Finalmente, el arzobispo de Sevilla recuperó su silla, aunque hizo falta la intervención del rey y del papa. Irse por los cerros de Úbeda. Básicamente significa divagar o alejarse del tema principal de una conversación, porque a uno no le interesa. Su origen tiene una curiosa historia. Durante la reconquista de la ciudad por parte de los cristianos bajo el reinado de Fernando III el Santo en el año 1233, un importante capitán llamado Álvar Fáñez desaparece antes de la batalla. Úbeda es conquistada y Álvar Fáñez, al que se daba por muerto, aparece. Cuando el rey le pregunta dónde había estado, este le responde: «Me perdí por aquellos cerros», mientras señalaba el horizonte. Desde entonces, esta frase empezó a utilizarse en la corte como sinónimo de cobardía y de que alguien contesta con evasivas. Esta última es la que ha llegado hasta nuestros días. Se cuenta que lo que sucedió en realidad es que Álvar Fáñez fue a encontrarse con una joven. A día de hoy, Úbeda es una ciudad tan hermosa y monumental que es patrimonio de la humanidad. Esto es Jauja. Según la Real Academia de la Lengua Española, Jauja es un lugar imaginario donde reina la prosperidad y la abundancia. Jauja sería entonces un lugar idílico donde todo se consigue fácilmente, sin esfuerzo. Pero Jauja es también una ciudad en el centro de Perú, a unos 250 kilómetros al este de Lima, rica en recursos naturales y culturales. Entonces, ¿Jauja es el paraíso? ¿Y el paraíso está en Perú? Parece que eso pensaron los españoles cuando llegaron a estas tierras. Francisco Pizarro fundó la ciudad de Jauja. Algunos historiadores dicen que este nombre proviene de Sauxas, una etnia que habitaba esa zona. Lope de Rueda escribió una obra llamada La tierra de Jauja. Aquí te leo un fragmento. En la tierra de Jauja las calles están empedradas con yemas de huevo, y entre yema y yema un pastel de lonjas de tocino, de modo que ellas mismas están diciendo «trágame, trágame». En la provincia de Córdoba, en España, hay otro pueblo que también se llama Jauja. ¿Cuál será entonces ese paraíso idílico? Estar en babia. Decimos que alguien está en babia cuando está distraído o ausente, sin enterarse de lo que pasa a su alrededor. Su origen está en la Edad Media, cuando los reyes de León y las personas pudientes que acompañaban a la corte elegían este lugar para su reposo y esparcimiento. Es decir, para, como diríamos ahora, desconectar de las tareas cotidianas.
Por lo visto, la comarca leonesa de Badia producía un efecto tan relajante que los monarcas se iban allí siempre que podían. Como Pedro por su casa. Cuando usamos esta expresión damos a entender que una persona muestra mucha familiaridad en un lugar que no le es familiar. Es decir, nace esta expresión con una connotación positiva de confianza y desenvoltura y una persona en un lugar desconocido. Pero hoy en día también ha tomado una connotación negativa y algunas veces puede significar que alguien se toma un exceso de confianza rozando la mala educación. Se cree que el dicho original era entróse como Pedro en Huesca. Se refiere a la victoria de Pedro I de Aragón en Huesca durante la batalla de Alcoraz en 1094 contra las tropas musulmanas. Fue una victoria inesperada, fácil y aplastante, por lo que el pueblo elogió la desenvoltura del rey en esta batalla, acuñándose la frase entróse como Pedro en Huesca, que como vemos ha derivado en como Pedro por su casa. Si quieres que explique el significado y origen de algún otro dicho, pónmelo en la caja de los comentarios. No olvides darle un like si te ha gustado y suscríbete.